Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarlas muy bien. Oigan, estamos en plena celebración del primer aniversario de Tengo Muchas Preguntas al Respecto. Y no hay mejor manera de celebrarlo que preguntando. Y por eso vamos a hacer un show con público en vivo para que ustedes vengan a preguntar junto conmigo. Así que el primero de estos shows será este 23 de agosto a la 1 de la tarde en Ciudad de México. Así que no se lo pueden perder. La primera invitada tenía que ser alguien que yo amara tanto como Priscila Arias, la fashionista, a hablar de gordofobia. Así que deje de especular y vaya a preguntar. Nos vemos allá. Bye. Boletos en Passline. Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de fisiosexualidad. Y para eso, Brenda, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Oye, te explico. Dime. Ese botón es tu salida de emergencia. Si yo cruzo una línea que no te parece cómoda o te incomoda de alguna manera o necesitas que por alguna razón este episodio termine, tú oprimes el botón y sin ninguna pregunta, esto termina. ¿Te parece bien? Ok. Buenísimo. Ahora sí, Brenda, ¿qué es la fisiosexualidad? Para empezar. La fisiosexualidad es una rama dentro de la terapia física que se encarga del tratamiento de disfunciones sexuales Ok. en general. Tiene la manera en la que yo lo abordo es específicamente hacia personas con discapacidad o diversidad funcional. Ok. Y entonces tú, o sea, primero estudias fisioterapeuta, primero estudias fisioterapia. Fisioterapia. Ajá. Fisioterapia y luego se hace como una Especialidad. en sexualidad. Bueno, lo que yo hice como mis credenciales, primero me licencio de terapeuta físico, o sea, soy licenciada en terapia física, y después hice una especialidad en fisiosexología. Fisiosexología solamente trata piso pélvico. Piso pélvico y área genital, hombres y mujeres. Entonces yo hago esta fuera del país, hago en España. Cuando yo regreso a mi consulta y trato de ver a mis pacientes, me doy cuenta que las personas que tienen diversidad corporal o algún tipo de discapacidad, pues no necesariamente centran su sexualidad en el área genital. Ok. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que la fisioterapia sexual, bueno, por lo menos en tu caso, porque supongo que tú te especializaste en eso, pero supongo que hay varias cosas, ¿no? Hablando de esto específicamente, bueno, ¿qué más hay? O sea, hay el piso pélvico y ¿qué más otras cosas hay en fisioterapia sexual? Bueno, fisiosexología se va a centrar en piso pélvico, incontinencia urinaria. Yo introduzco esta nomenclatura de fisiosexualidad al centrarla en la sexualidad global del ser humano, en específico de las personas con discapacidad. Ok, entonces o sea, tu chamba es ayudar a estas personas a tener una vida sexual o sea, ¿es esa o es otra cosa? A que sea una experiencia placentera. Todos los seres humanos somos sexuales. O sea, todos los seres humanos, tengamos o no el cuerpo como lo tengamos o la mente como la tengamos, el ser humano por naturaleza es sexual. Lo que yo trato de hacer es brindar herramientas que le permitan a las personas con discapacidad tener una experiencia placentera con relación a su sexualidad. Ok. Entonces, el objetivo, digamos, es que sea placentero para las personas con discapacidad. Ok. Ahora, ¿por qué? O sea, en la parte de la discapacidad, yo aquí he entrevistado como a varias personas con discapacidad y justamente es un tema súper fuerte porque como que pensamos que todo lo que es una persona con discapacidad es todo menos sexual. Como que les quitamos la parte sexual, los infantilizamos o ¿por qué hay un problema al respecto, pues? Pues es una problemática que lleva como años teniéndose. Estoy tratando de saltarme esta parte, o sea, ya no dar por hecho que sí son seres asexuados, que sí estamos con este paternalismo. O sea, eso sí, pero ya pasó, ¿sabes? O sea, es algo que sí pasaba,
ya no, ni siquiera estoy tratando de incluirlo en la conversación porque es como seguir y en esto y por qué y así. O sea, simplemente no, simplemente todos los seres humanos homosexuales, fin. Simplemente no porque alguien tenga capacidades distintas a las tuyas, tú tienes que intentar corregir o intentar compensar lo que le hace falta en cuanto a su diversidad y pues fin. Okay. Lo que yo hago es, llegas conmigo de cómo estés, en calidad de cómo esté tu cuerpo, qué es lo que podemos aportar para que tú te sientas placentero. Ok, y esa ayuda, o sea, ellos aprenden a hacerlo con una autoexploración, claro. O eso es a partir de una tercera persona, o es si tienen pareja, o sea, ¿cómo funciona esta dinámica de tomar terapia contigo una persona que tiene discapacidad? Primero, dependiendo de la discapacidad que tenga, ya sea motriz, sensitiva, psicológica, intelectual, social, dependiendo de la discapacidad que tenga, se hace una adaptación de cómo está su cuerpo con relación a. Y va a haber personas que quieran tener una experiencia genital y va a haber personas que no. Okay. Va a haber personas que quieran tener una experiencia tal vez en manera oral o en otras partes de su cuerpo que no necesariamente se centren en la genitalidad. Ok. Ahora, la fisiosexualidad no solo trata a personas con discapacidad, o sea, tú sí, pero en general no. Creo, no sé, tú me dirás, el mayor problema o por la que la mayoría de personas tiene algún tipo de queja sexual es el dolor, ¿es la mayor parte? No necesariamente. No. O sea, la parte genital puede ser. Puede ser que haya un dolor anal, un dolor vaginal, un dolor en próstata, pero no necesariamente, sino por la hipo o hipersensibilidad. Oh, esa es la mayor, digamos, queja. Sí. ¿En las personas con discapacidad o en las personas en general? En general. Oh. O sea, lo que me he dado cuenta es que está como sobrevalorado la experiencia sexual. Ajá. O sea, está como, wow, es la panacea. Ajá. Y la realidad es que, pues, mediáticamente se ha hecho esta idea de que es súper wow. O sea, un orgasmo es placentero, claro que sí, pero no pasa nada si no tienes una relación sexual de 3 horas. Claro. O no pasa nada si una relación no siempre culmina con una eyaculación o con un orgasmo. Y eso es lo que se trata de llevar a cabo en la práctica con los pacientes que tenemos, porque trabajo en un equipo multidisciplinario, que se entienda que un orgasmo está bien si se llega en 2 minutos, si se llega en 5 minutos, si se llega en 15 minutos, y que también no busques que tu experiencia sexual dure 3 horas, claro, o 5 horas, o media hora. Incluso media hora ya es un tiempo prolongado de una experiencia coital persona a persona. Claro. Ahora, si la queja mayor es de sensibilidad, o sea, como o tengo mucha sensibilidad o no tengo sensibilidad, ¿cómo se trabaja eso, por ejemplo? Dependiendo. Por ejemplo, si una persona tiene lesión medular, las personas con lesión medular, a partir de la lesión hacia abajo, pueden tener una disminución de sensibilidad perceptible. Okay. O sea, si yo me toco, puedo sentir como muy poco, pero existe algo que se llama dolor neuropático. Okay. Y entonces el dolor neuropático hace un cortocircuito en las sensaciones que tenemos. Perdóname. Entonces, como hay una hipersensibilidad neuropática por el dolor que ya de un nervio que está afectado, pues sienten de más las personas con lesión medular. También, por ejemplo, las personas con distrofias musculares, en esta distrofia muscular hay un cambio en, por ejemplo, tu pantorrilla pasa de ser este volumen de músculo a ser grasa. O a disminuir el volumen de grasa y músculo y se queda en piel. Entonces, la condición del nervio periférico queda más expuesta, entonces son hipersensibles. Y ahí tienes que igual ayudar a desensibilizar. O, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down tienden a o tener hipersensibilidad o hiposensibilidad. Igual haces un mapeo en el que identifiquemos si tenemos que disminuir esa sensibilidad o aumentar la sensibilidad.
No necesariamente en genitales. Es que fíjate que cuando tú hablabas de sensibilidad, yo automáticamente pensé en genitalia. No. O sea, yo dije sensibilidad o falta de sensibilidad en la genitalia, pero estás diciendo de todo el cuerpo. Sí. Y justamente vino aquí Mulini, y el Mulini, que ella perdió sensibilidad justamente del pecho para abajo, y justamente lo que más me voló la cabeza de esa entrevista fue que ella nos contó que tenía orgasmos por el omóplato, bueno, a través del omóplato más bien. Yo dije, ¿qué? Y de ahí supimos todo este mundo que es la fisioterapia y la asistencia y tal. Y entonces, por ejemplo, eso está muy fuerte. A ver, dime. Eso está padrísimo. Se llama neuroplasticidad erógena. Ok. O sea, nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de que si tenemos una pérdida de algo en nuestro cerebro, lo que hace nuestro cerebro es generar nuevas conexiones. Y estas nuevas conexiones hacen una compensación de lo que tenemos en déficit. Cuando alguien adquiere una discapacidad, lo que hace tu cuerpo es generar nuevas conexiones para que esas partes de tu cuerpo que son necesarias, o sea, es necesario en el ser humano sentir placer, migran. ¡Qué fuerte! Sí, y está bien interesante porque en la mayoría de las migraciones, y esto está padre porque te voy a dar una adivinanza, migran a zonas que tienen humedad. Ok. En su mayoría la piel es más sensible, más delgada. Hay vello y sudoración. ¿Dónde crees que sea? Que no es genitales. La nuca. Otra vez. A ver, es húmedo. Es húmedo. Es húmedo. ¿No te suda la nuca? Sí, te suda la nuca. Te puede llegar a sudar. O sea, tienes sudoropación ahí. Ok. Ajá. Hay vello. La producción que acaba de risa, a ver. Hay vello. ¿En la nuca? ¿El pelo? El pelo. Bueno, pensé en pelo. Ajá. Húmedo, pelo. Suda. No es la nuca. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Puede llegar a ser compresión. O sea... A ver, aquí hay varios. ¿La axila? Jorge dice la axila. Claro. Esos sonidos que ya no fueron la axila de Jorge. La axila. Claro, claro. Y hay varios estudios que reflejan que las personas que en específico con lesión medular tienden a migrar el área erógena a las axilas. Porque tiene mucho sentido por lo que te explico del vello, los olores, la textura, la sensibilidad en piel. No solamente, incluso aunque tuviera una lesión medular alta, no solamente inervan en sensitivos y motores los de la columna, sino también los pares craneales. Entonces, cuando tienen una estimulación de cualquier tipo, vibración táctil, de temperaturas, en axilas, pues tiende a haber orgasmos. ¡Qué loco! Y, por ejemplo, ¿cómo tú descubres como fisiosexóloga que puede, por ejemplo, en este caso de Jen que tiene por el omóplato, ¿cómo llegó a esa conclusión? Yo le dije, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y me dijo justamente que estaba yendo como con una terapeuta y tal, y que con base en esta terapia se descubrió eso. ¿Cómo se llega a esas conclusiones? Bueno, hay un mapeo que ya existe del cuerpo humano en el que se ven dermatomas y miotomas. ¿Qué son? Los dermatomas van a ser partes de nuestra piel que están inervadas por un nervio en específico periférico. Entonces, si yo tengo una lesión, en este caso de las lesiones medulares, si yo tengo una lesión en L4, pues bueno, yo gracias a este mapeo voy a saber a partir de qué... ¿L4 es como el fémur? Como el cuádriceps. Ah, ok. Es como la parte de la pierna arriba de la rodilla. Adelante. Ok. Yo voy a saber que va a tener afectación de ahí hacia abajo. O sea, L4, L5. Ajá. Que son partes de la pierna, supongo yo. Que son partes de la columna que van a inervar las piernas. Ok. Y en base a este mapeo, yo voy a definir se hacen de diferentes tipos de texturas y diferentes tipos de sensaciones, en las que de manera ascendente vemos si es dolor o es placer. Lo que sienta la persona. Oye, ¿y las personas que tienen discapacidad, cuál es su mayor queja
y cuál es su mayor deseo o sea, que quieren obtener contigo. O sea, bueno, con la terapia, pues. Bueno, hay personas que llegan conmigo y que dicen, yo quiero sentir placer, Bren, pero no sé, no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Okay. O sea, no tengo la menor idea porque no he tenido la apertura de explorarme yo. Cuando alguien adquiere una discapacidad, muchas veces no se autoexplora porque hay como está... como rechazo un poco, como... hacia la adquisición de su nuevo cuerpo. Y alguien que tiene una discapacidad congénita, o sea, que nació con una discapacidad, pues bueno, por la familia, por él mismo, por los tabús, por la cultura, paradigmas sociales, no se autoexplora, entonces no sabe qué esperar de sí mismo. Claro. Y en la televisión podemos ver mucho contenido para adulto en el que te dicen que es guau y que tiene que ser fuerte y que si no es súper hardcore una actividad sexual, pues no es placentera y que debes de tener 1000 experiencias para saber qué te gusta y qué no te gusta. Y la realidad que cuando llegan conmigo es como, a ver, lo trabajamos junto con la psicóloga y la psicóloga pues hace como hincapié en que la sexualidad no es nada más eso. Y el sentir placer en tu cuerpo va desde yo siento placer en cómo me he visto, yo siento placer en cómo me queda esta blusa, ¿no? Y a partir de ahí tener la sensación y percepción de ti mismo como un ente que amas para tú, o sea, nadie da lo que no tiene, y si tú te puedes dar amor, pues puedes compartirlo con alguien más. Entonces, per se a eso, les enseñamos primero la autoexploración con el mapeo. Ok, sensitivamente estás así, motormente estás así, y lo que puedes hacer es primero darte amor a ti. Se les brindan herramientas ergonómicas que son para tener placer solitos y para ir compensando, por ejemplo, una persona que no ha tenido actividad sexual nunca, o a una actividad sexual hace 20 años, o hace 10 años, o hace mucho tiempo, lo que en hombres, por ejemplo, son eyaculadores precoz. Lo que se trabaja junto con es, vamos a disminuir la hipersensibilidad que tienes y la hiperreacción que hay hacia el toque para que no tengas esta eyaculación. Y gracias a esto vamos a ganar tiempo para que en este tiempo tú puedas autoexplorarte y brindar, si tú quisieras, placer a alguien más o que alguien más te brinde placer a ti. Entonces, por lo que entiendo, lo primero es redefinir qué es el placer sexual, después redefinir qué es el placer, ¿no? Porque justamente tenemos como súper limitado nuestro breviario de lo que es ser, qué es lo que es placentero, ¿no? Como que lo súper enfocamos en una cosa y si no se siente así, es otra cosa, pero no es placer. Y justamente no. Justamente es redescubrir y redefinir el placer y dejar las expectativas inexistentes del porno para fijarnos por persona, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, estos juguetes... No dijiste juguetes. Artefactos como que les ayudan. Son como juguetes. Sí, son juguetes sexuales ergonómicos. Pero son juguetes ergonómicos, ¿te refieres a como diferentes a los que puedes comprar en cualquier tienda? ¿O son especiales para terapias? Pues el uso lo puede dar cada quien como quiera. No, me refiero a los aparatos. O sea, ¿son los mismos aparatos que puedes comprar en una sex shop? Claro. O son como especiales, es lo que me refería. Son especiales. Ergonómico significa que está diseñado al cuerpo humano. Ok. Y, por ejemplo, los dispositivos ergonómicos no siempre son fálicos, pensando en. Si no es fálico y no tiene una apariencia fálica de primera impresión, pues va a ser un ergonómico funcional hacia otra cosa. Claro. Es que pensé que ergonómicos para ellos. O sea, no pensé que ergonómicos en general. O sea, pensé que eran como ergonómicos para específicamente una condición o específicamente, ¿sabes? Que también hay. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si alguien no tiene la habilidad de hacer una posición de cuclillas para hacer el amor, pues hay dispositivos que son como unos banquitos en los que tú te sientas y el banquito tiene una apertura debajo para que la persona que está abajo sea el activo y tú no tengas que cargarte. Hay otros que es como una silla que tiene un respaldo en la espalda
para que alguien que no tenga un control en tronco completo pueda tener este soporte, se sujeta un arnés, igual la persona con la que está puede ser más activa. Claro. Que sea una interacción de dos personas, ¿no? Okay. Pero también hay, por ejemplo, ahorita está como mucho en redes sociales que tú puedes ver, que son como unos peluches enormes, y estos peluches enormes tienen ya integrado un dispositivo que hace movimientos. ¿A poco? Sí. Oh, no los he visto. Sí, entonces estos movimientos, una persona que tal vez tiene una relación a distancia con una pareja y que tal vez nunca va a salir de su casa para que se vean, pues tienen esta interacción. Claro. O cualquier dispositivo que sea mediante un dominio con la aplicación. Claro, la tecnología supongo que ha ayudado un montón Por supuesto, a eso. A la inclusión. Claro. Ahora, las personas que nunca han tenido algún tipo de relación sexual y llegan a una terapia y logran el placer, o sea, ¿esto les cambia la vida de muchas maneras? Es que a veces como que siento que esas cosas las banalizamos un montón y hay personas para las que lo es toda la diferencia. Y entonces, ¿hay un antes y un después o simplemente es como un completar una parte de su vida? ¿Cómo? Yo soy como muy romántica y me gusta pensar que absolutamente todos tuvimos un antes y un después de la primera vez que hicimos el amor. Claro. Y que lo banalizamos al ser algo, ¿no? Y si tienes la posibilidad de hacerlo frecuente, si tienes la posibilidad de experimentar con distintas personas, pues dejas de sacar chispas o de ver maripositas. O le pones la importancia en otro lado, ¿no? Exacto. Y cuando no has tenido y realmente tienes o buscas esa conexión más allá de la unión cuerpo a cuerpo tiene como un peso más importante. Y es algo que yo he aprendido de las personas que llegan conmigo. O sea, realmente es un romanticismo. O sea, hay de todo. Hay desde un romanticismo de yo hago el amor con alguien y me enamoro para siempre, a ok, yo hago el amor con una persona, pero también puedo hacer el amor con otras 5 y también al mismo tiempo, y también son poliamorosos, y también, o sea, la percepción de la sexualidad de alguien que vive con discapacidad, lo que he notado yo en la práctica clínica, es que es un universo que falta mucho por abordar. Claro. Ahora, la fisiosexualidad sirve para problemas, por ejemplo, como vaginismo, como... ¿cómo se llama cuando no pueden tener orgasmos? Anorgasmia. Anorgasmia. Estaba tan fácil. Anorgasmia y ese tipo de situaciones. Sí. La fisiosexología va a tratar fisiológicamente en el cuerpo femenino. ¿Solo en el cuerpo femenino? En el cuerpo femenino Ok. Bueno, esto sí del vaginismo. Estas específicas que dijiste, ajá. Ok. O sea, cuando la condición estructural del cuerpo del piso pélvico femenino tiene algún problema que ocasiona que no tenga placer a tener sexo, sí. Pero en general lo que estoy tratando yo de hacer en fisiosexualidad es no centrarme específicamente en genitales. Sí lo trabajamos, pero con un enfoque distinto. Por ejemplo, alguien que tiene mielomeningocele. ¿Qué es? Mielomeningocele o espina bífida vienen juntos, pero no siempre es lo mismo. Va a ser la columna, en lugar de que termine de desarrollarse completamente, se queda en una bolsita en la parte posterior de la columna, y entonces los nervios periféricos que debieron de haber llegado a la puntita de nuestro pie no llegan. Y como no llegan, dependiendo de dónde se haya hecho esta ampulita, es pues la limitación que va a tener la persona con relación a su movimiento y sensación de miembros pélvicos. Oh. Se queda una ampollita. ¿De nervios? O sea, de nervios periféricos. Que no llegaron, digamos. Que no llegaron. Manches. ¿Y entonces? Y entonces, pues tienen hiposensibilidad e hipomovilidad. Son personas que son usuarios de silla de ruedas. Y en su mayoría tienen dificultades para controlar esfínteres. Es como uno de los principales problemáticas que viven las personas con mielo, hombres y mujeres.
desde muy niños, como no tienen este control de esfínteres, pues tienen muchas infecciones de vías urinarias y esto hace que se regrese pues la pipí. Y las infecciones se hacen no solamente en vías bajas, sino vías altas, llega a riñón y tienden a complicarse mucho. Y lo que hacen es ponerles unas sondas permanentes, un sondeo que todo el tiempo, o sea, hombres y mujeres, imagínate todo el tiempo tener una sonda como varón o como mujer, pues, ¿cómo vas a hacer el amor con sonda? Y pues ¿cómo? Claro, sí, puedes hacer el amor. Uno, es más difícil con un hombre, claro. Pues por supuesto, porque es el mismo conducto. La mujer lo que tienden a hacer es colocar la sondita hacia un lado y el conducto vaginal pues queda libre. Pero el varón tiene una restricción, o sea, incluso mental, emocional, es muy fuerte. Claro. Porque el pene no tiende a desarrollarse completamente. A veces tienen micropenes, a veces no tienen ni siquiera un control de prepucios porque no hubo una manipulación. Y tratamos, o sea, desde la psicóloga esto, la sexóloga, la onda de, ok, tu cuerpo es así, mi vida, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ya estamos así, pero ahora, ¿qué podemos hacer con lo que está? Y vienen conmigo y ya conmigo tratamos, ok, vamos a hacer movimiento de prepucio, vamos a ver si eres candidato a sonda intermitente, o sea, que no la tengas todo el tiempo, vamos a hacer un control de esfínter anal, vamos a hacer, como no sienten muchas veces, se tiene que hacer horarios específicos de evacuaciones. Para que puedan tener una vida lo más normalizada posible, para que puedan hacer sus actividades y ellos hagan popó, pues en su casa, en los horarios en los que puedan. Y ahora imagínate, si no tengo un control de esfínter anal como varón, ¿cómo voy a aguantar que alguien esté aquí arriba dándome sentones? Claro. ¿Y cómo? O sea, me refiero a cómo llegan a solucionar, a modificar, a encontrar la forma de hacerlo. Sí, pues se tiene que hacer paso a paso y cada persona tiene diferentes adversidades. Va a haber alguien que pues está como más gordito y tenemos que ayudarle a que salga toda la popó que tiene ahí y que él identifique cómo hacerlo, aprenda a hacerlo y que cuando vaya a tener una práctica con alguien, una práctica sexual, pues sepa cómo tener el intestino limpio, hacer un lavado de recto. O sea, sí es un tema, o sea, es un temota fuertísimo. Sí. Ok. Dice, o sea, es que tengo muchas preguntas acerca de fisioterapia sexual no enfocada en las personas con discapacidad. Entonces, tú me dices si esta pregunta... ¿Pero estudiaste fisioterapia sexual en general y te especializas? Sí, vas a saber. Ahí te va. Dice, ¿la fisioterapia sexual sirve para tener orgasmos más intensos? O sea, ¿se puede llegar a tener orgasmos más intensos? Te estoy hablando de que a veces sobrevaloramos los orgasmos, ¿no? Y estamos pensando que un orgasmo te va a hacer llegar como una tacha. No. Ah, no, tú no llegas ahí. Ok. Y eso, o sea, estoy tratando de que la gente entienda que, o sea, no, esto de voltear los ojos y que los ojos se te... La realidad es que no, un orgasmo tiene un potencial de acción. Un potencial de acción es la manera en la que nuestro sistema nervioso se excita, llegas a tu clímax y luego viene una bajada y meseta. Y entonces no es como tan intenso realmente en impulsos eléctricos lo que se logra con un orgasmo. Ok. Para que no haya yo tengo orgasmos mejores que los tuyos y yo tengo 5, 6 al mismo tiempo, o yo puedo tener 1, 2, 3, pam, pam, pam. La realidad es que cada cuerpo es diferente, pero que así que digas, no. ¿Puedes mejorar la calidad de tu potencial de acción? Sí. Hay personas, hombres y mujeres, que tienen un potencial que llegas muy rápido. O sea, yo puedo tener un orgasmo en un periodo más corto. ¿A qué me refiero? Que el potencial de acción yo lo junto, o sea, yo me excito
más rápido. Okay. Hombres y mujeres. Y ahora es más de las mujeres. O sea, antes se decía, es que un hombre puede excitarse así, pero la mujer también. Y la mujer cuando ya ha tenido esta exploración y ha tenido un contacto con dispositivos ergonómicos o con juguetes sexuales, lo que es el Satisfyer, puedes llegar en un minuto. O sea, decir, qué aburrimiento, tengo 5 minutos, me aviento. Ay, el dentista no llega. Sí, y lo logras. Claro. Entonces, lograrlo, puedo tener entonces, si los tengo de a 30 segundos, en 30 segundos puedo llegar a un orgasmo y tengo en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, tiempo libre, puedo tener 5 en un día, sí. Okay. ¿Puedo tener 15 en un día como mujer? Sí. La diferencia para con el hombre va a ser que el hombre es metabólicamente más desgastante un orgasmo, porque viene la eyaculación. Okay. Ahora, tu trabajo, o sea, se queda en el diagnóstico y en el tienes que hacer esto, o va en un trabajo físico ahí. O sea, ¿tú trabajas con ellas directamente? Sí, hacemos programas. O sea, por ejemplo, que te digo de un control de esfínter anal, o sea, y tiene 30, 40 años la persona y nunca ha tenido un control de esfínter, pues es un programa que se va a extender con diferentes herramientas terapéuticas. Utilizamos electroterapia, distintos tipos de corrientes eléctricas que se colocan con electrodos en la parte posterior o anterior de su cuerpo, de su piso pélvico, para ayudarle a tener esta sensación de contracción. También se utilizan, igual para de control anal, pues plugs anales que pueden tener o no vibración, que van a ayudar a que perceptivamente tenga más sensación de su cuerpo. ¿Y tú estás ahí en ese momento? Ajá. O sea, pero es que, por ejemplo, yo pienso, vemos personas muy pudorosas y me imagino que si con un cuerpo hegemónico cualquiera puedes llegar a tener un pudor como para tener este tipo de experiencias frente en un consultorio, me imagino que al tener un cuerpo no hegemónico, pues han de tener otro tipo de dificultades en el pudor, pues, o en la vergüenza o así, o al revés. ¿Cómo funciona? Si es alguien que se está sondeando, o sea, poniendo y quitando la sonda todos los días. Claro. Que es normal para él que él tenga auxiliares que le ayuden a cambiar su pañal o a... Claro, el paradigma cambia totalmente. O sea, las personas... Sí, claro, las personas con discapacidad están acostumbradas... A esa observación. A esa observación, qué fuerte. De hecho, hemos hablado aquí de eso. Y entonces no hay este pudor de que tú estés ahí como en este tipo de exploraciones, autoexploraciones y así. No, y eso es un tipo de estos paradigmas sociales de que no porque es asexual no me va a preguntar, o de que son tímidos, cero, Claro. No son tímidos, y yo creo que ya pasó lo suficiente en tiempo como para que ahorita una persona con discapacidad ya llegue y me pregunte, yo quiero esto y yo quiero... sentir placer. Y aparte llevan muchísimo tiempo preguntándoselo y queriéndolo. Pues, claro, o sea... y lo que están conmigo es que estoy brindándoles herramientas que no estaban y que de repente, oye, por ejemplo, llegan muchos hombres con lesión medular conmigo que sienten que ahora son gays o que van a cambiar su preferencia sexual porque como el pene ya no tiene erecciones y ellos se dieron cuenta que ahora se excitan a partir de un toque en recto o un toque anal. Y llegan y me dicen, oye, Bren, es que pues yo creo que yo con la lesión ya hice un cambio de preferencia sexual porque pues ahora a mí me gusta que me toquen y que me introduzcan algo de manera rectal. Y ahora soy gay y lo trabajamos, exacto, con la sexóloga. O sea, no cambia tu preferencia sexual, pero cambió la manera en la que tu cuerpo va a preferir la sensación placentera. Claro. Órale. Y pues entonces yo esto lo platico en redes sociales y cuando digo, ok, ni vas a ser gay si quieres. O sea, si tú quieres hacer una transición, puedes hacerla. Ajá. Y pues no necesariamente tiene que haber un tabú o un estigma con relación a que tengas placer de manera rectal. Claro. Oye, ¿qué es lo que más te preguntan las personas con discapacidad que nunca han tenido relaciones sexuales?
Si van a poder. Ok. ¿Puedo? ¿Realmente puedo? Y yo siempre les digo, ¿pero por qué no? ¿Hay alguna vez que no se haya podido? O sea, que digas, no se puede. Pero es que, o sea, si te centras en genitales... Bueno, sí, ahí a lo mejor sí. Ajá. Pero ha habido casos, por ejemplo, en esto de las migraciones que te digo, que con el uso de un dispositivo puedes llegar a tener sensaciones orgásmicas en axila. Claro. Puedes llegar a tener sensaciones orgásmicas rectales. Sin necesidad, o sea, el cuerpo humano está diseñado para sentir placer. O sea, así como sentimos amor, dolor, enojo, también placer. Claro. Y de alguna u otra manera el cuerpo, o sea, nuestro cerebro, va a encargarse de que en alguna parte de nuestro cuerpo sintamos placer. Ok. Oye, ¿y el trabajo sexual qué papel juega en esto? O sea, por ejemplo, pues sí, contratar trabajadores, trabajadoras sexuales. ¿Cómo funciona esto o ni al caso? Bueno, en este paraguas inmenso del trabajo sexual entraría la asistencia sexual, el erotismo asistido. ¿Qué es el erotismo asistido? Es, por ejemplo, el asistente no tiene un papel es B2C. Ok, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si tú y yo tuviéramos interacción, el asistente nos ayuda a que tú y yo la tengamos. A colocarnos, pero digamos. No interactúa con nosotros. Okay. Como que nos coloca, nos mueble y así, pero y ya. Ajá. Ese es el asistente. Pero él no es objeto sexual, ni va a erotizarnos, ni va a interactuar de una manera más allá. Y el otro sí. ¿Quién? El me dijiste, ahorita se me fue A mí también. El erotismo asistido. Gracias. Entonces regresamos a ver. Y entonces ese es el... Y ahí, por ejemplo... el erotismo asistido. Si yo no tengo... me cuesta como trabajo excitarme solita o excitarme con mi pareja y necesito que alguien más esté en nuestra práctica. Ok, es como una persona que interactúa, pero digamos, o sea, no es un trío, ¿no? Sino es una interacción a placer de las dos personas, ¿sí? Es que, no? ¿Sabes? Todavía está bien... Gris. Sí. Ok. Sí. También la asistencia sexual. Ok. O sea, una cosa se está haciendo en Europa que ya tienen como más limitados. De aquí a aquí puedo hacer, de aquí a aquí te ayudo. Ok. Pero la realidad es que en la práctica, o lo que me han platicado a mí mis pacientes es, yo quiero masturbarme, o quiero tocarme, tener una eyaculación, y no tengo con quién. Entonces yo contrato un asistente para que lo haga, pero yo sí puedo. Ya. ¿Sabes? O sea, es alguien con lesión medular que no puede mover las piernas, pero sí podría manipular su mano para hacerlo. Pero aún así decide contratar a alguien para hacerlo. A eso me refería, a esa... ¿Cómo se llama? Perdóname otra vez. Asistente sexual. Asistentes eróticos, no. Ajá. Asistente erótico. Sí. A ese trabajo sexual me refería. Sí. Entonces, pues son cosas que todavía no está regulada y probablemente no se regule como en muchas partes del mundo. No se regula porque la realidad es que cada quien en la alcoba puede hacer lo que se le hinche la gana. Claro. Siempre y cuando tenga el consentimiento de las dos partes o de las tres partes o de las involucradas. Sí. ¿Sabes? Claro. Ok, entonces está la asistencia, erotismo asistido. Erotismo asistido, ¿hay alguna otra? El fisiosexólogo, que solamente va a ser en el área clínica. Ok. Fisiosexología conmigo, que van a ser el cuerpo completo. Ok. También entra la prostitución. O sea, estamos dentro del paraguas completo. Ok. Entra el OnlyFans, entra... Sí, es un paraguas muy amplio y con muchas aristas. Sí. Ahora, dime, ¿también sirve la fisioterapia en general? No. ¿Cómo se llama la fisioterapia sexual para personas con discapacidad? ¿Tienen algún tipo de algo o no? ¿O nada más es todo eso?
La fisioterapia sexual para personas con discapacidad, fisiosexualidad, mi amor. Pero se llama todo eso, o sea, cuando, Sí. cuando es especialidad en discapacidad, ¿se llama de otra manera o es igual? A eso iba. No existe todavía la Es nomenclatura específica. A eso me refería. Bueno, en la fisioterapia sirve también para problemas como eyaculación precoz, por ejemplo. Claro. Y sirve para... O sea, la fisioterapia sexual sirve para muchísimos problemas sexuales. ¿Para todos? ¿Para solo los físicos? ¿Para los emocionales también? Como fisioterapia tal, para solo los físicos. Ok. Los emocionales tienen que llevarse de la mano con el sexólogo y el psicólogo. ¿Y cómo sabes tú si mi problema es físico o es psicológico, emocional? Bueno, ¿O cómo puedo saber yo, por ejemplo? todos deben de ser de la mano. O sea, siempre. Si yo soy un eyaculador precoz, porque tengo una hipersensibilidad reactiva a que no he tenido tiempo de tener experiencias sexuales o a que tengo una lesión en columna que me ha ocasionado hipersensibilidad. Okay. Entonces puede ser funcional y estructural, pero aún así conlleva algo psicológico que me ha traído el que yo sea un eyaculador precoz. Ok. Ahora, hay posturas que tú como fisiosexóloga, que las personas practiquemos normalmente, que tú digas, no, mejor no hagan eso, ¿sabes? Como, o que sea riesgoso o peligroso, que digas, se van a lastimar bien, ¿sabes? Esas cosas que dices, pero sí está bien fácil. Sí hay mucho, o sea, mucho dentro de la pornografía o el contenido para adultos, toda la onda hardcore y un bondage, y hay muchas cosas que dices, órale, wow. Que son como poco saludables de la parte fisioterapeuta. Sí, pues. Sí, pero si a alguien le prende... Sí, claro. Pues date, o sea, no hay como límite. Sí, obviamente hay cosas que son peligrosas, o sea, si eres alguien que tiene dificultades en columna, rodilla, caderas, va a haber posiciones que tú mismo dices, ok, me la llevo leve. Toda mi generación estábamos ahí. Ok. Ajá, dime. Sí. Ok, ahora, dime qué tanto tiene que ver o sea, qué tanto es relacionada la respiración con el placer sexual. Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, sí. Porque existe algo que se llama Valsalva. Valsalva. Ok. O sea, nosotros tenemos un volumen de órganos en toda nuestra cajita, ¿no? Y este volumen ya tiene un espacio que ocupa. Ok. Si yo jalo aire, estoy expandiéndome y está aumentando un volumen. Y entonces, si están expandiéndose los pulmones, lo que yo tengo acá abajo va a ir hacia abajo. Ajá. Hacia el sostén que va a ser el piso pélvico. Okay. Si entonces está en este sostén y yo estoy teniendo un volumen extra y todavía introduzco a alguien extra, tiene que salir la presión de alguna manera. Este tipo de presión negativa va a ocasionar prolapsos. Los prolapsos es cuando puede bajar la vejiga puede bajar la vejiga por el conducto vaginal. O sea, sí. O sea, necesita salir, la presión necesita salir. O sea, a ver, espérate. Es que yo vi unas fotos de prolapso y son horribles. O sea, personas no tienen ni... No lo googleen, no, alto. No lo googlees, no quieres ver eso. Pero realmente, o sea, yo pensé que cuando alguien decía que se le salía la vejiga, o sea, que algo así pasa, yo pensaba que era metafórico. O sea, que era como algo que era que se... No, se sale realmente. Sí. Se sale por el conducto vaginal, se sale una voluptuosidad gigante. Y el recto también. O sea, el recto se voltea. Es que ¿cómo llegamos aquí? Ahora sí que ¿qué pregunté? A ver. Entonces, si yo lleno de aire mi cuerpo y introduzco algo a mi cuerpo, ¿es donde pasa el prolapso? O sea, no hay que respirar, es lo que estás diciendo. No. O sea, por ejemplo, cuando haces el amor... Ya me dio muchísimo miedo, espérate. Cuando haces el amor, de manera automática está este jadeo. Sí.
Y lo haré así para evitar. Sí. Sí. Y cuando esté este jadeo, estamos sacando aire, ¿sabes? Okay. Sí. Para lo mismo. Ah. Es algo innato, es algo automático que hace nuestra naturaleza de sacarlo. O sea, nadie te dijo que el gemir tiene que ser así. Pero espérate, no, es que, espérate. O sea que me estás diciendo que aguantarse el gemido puede terminar en un prolapso. Sí. Sí. O sea, grítele, no, que los vecinos, no es que, bueno, si, googleenlo y van a ver, nunca más se aguante nada. No sabía cómo pasaba. Sí, obviamente va a depender muchísimo de la práctica y de qué te introduzcas y de con qué presión lo hagas y de qué posición tengas. Hay posiciones en las cuales... Sigo así de, ¿qué? Ok. Posiciones en las cuales tienes una mayor compresión, porque, o sea, imagínate una posición en 4 puntos y luego todavía bajar más. Ya no se lo imaginen ahora. Okay. Y luego todavía bajas más, entonces estás comprimiendo, aparte de ese volumen, estás comprimiendo. Sí. ¿Y qué hacemos para que eso no pase? Por favor, dinos. Pues evitar locuras. ¡Ay, qué mojigante! Hasta te di espacio para que te escucharas a ti misma. Sí. Decirlo. O sea, hay prácticas que van a ser placenteras porque al final llevar al extremo tu cuerpo es placer. O sea, llevar a... Sí, tal cual. O sea, llevar ese extremo, el de más duro, más fuerte, porque vas haciendo un cambio en el potencial de acción de excitación que tienen tus genitales, pensando en alguien normofuncional. Ay, Dios mío, me asusté muchísimo, perdónenme. Ahora, a ver. La fisiosexualidad trata también la rehabilitación posparto. La fisiosexología. Fisiosexología, perdóname. La fisiosexología va a tratar la rehabilitación pre y post. ¿Para qué se necesita rehabilitación posparto? Porque imagínate que tienes un prolapso vaginal o rectal. ¿Durante el parto? Sí. Oh my. Sí, justo. Porque tienes demasiada presión y demasiado volumen y te están diciendo, puja. No. Gran decisión no tener hijos. No, gran. Pero bueno, ajá. Y, o sea, eso, si va a pasar, va a pasar. Ok. ¿Qué va a hacer la fisiosexología? Va a ayudar a que todo eso que se expandió y todo eso que tuvimos de hiperlaxitud de los músculos o de los ligamentos, pues vuelva a tener un tono y cierre. O sea, los músculos cierren, vuelvas de una manera más rápida a que el conducto y la presión de tu piso pélvico sea pues cerradito. También va a ayudar a lo mismo en el recto, a que vuelva todo a su lugar. Va a ayudar a que si yo tengo los músculos fuertes para sostener la vejiga está en su lugar y entonces no tengo goteos intermitentes. Oh. O sea, pero siento que pocas mujeres van a una fisiosexóloga a hacer eso, o sí va mucha. Como que siento que mucha banda en el posparto lo sufre y ya. Sí, todavía no hay tanta educación con respecto a eso. O sea, hace falta mucho, ya tiene años haciéndose, muchos años. En México tal vez un poquito más de una década. Ok. Pero no hay tantas especialistas. Pero es importante que vayan las personas que acaban de parir y dar a luz como a eso, al posparto, pues. Sí, no sí, tienen sí. que sufrirlo así. Incluso hay mujeres que tienen 50, 70, 75 años y siguen con incontinencia urinaria de su parto. ¡Oh! Y sabiendo que eso pudo haberse corregido ¡Claro! En un año después de haber tenido a tu bebé. Wow. Muchas se utiliza... Bueno, está este pudor de que alguien más te vea. Y es una generación de cemento de la que a mí no me... Tengo que ir al ginecólogo con mi pareja. Y cuando tú le dices a alguien que es un poquito más adulta, oye, si utilizaras unas bolas chinas te ayudaría muchísimo, o si utilizaras un vibrador con esta frecuencia te ayudaría muchísimo, sin necesidad de introducirlo precisamente,
sino solamente cuando una mujer tiene orgasmos tiende a tener contracciones y estas contracciones van a ayudar a que el tono de los músculos regresen a su lugar y entonces entre más orgasmos tengas posterior a un parto, más rápido regresa. O sea, el succionador salvando vidas. Sí, como siempre. ¡Guau! Es que me parece importantísimo y qué fuerte que no se haga. Ahora, ¿hay fisiosexualidad en el sector salud? ¿Público? Sí. O sea, gratuito. ¿No? No. Que yo sepa, no. O sea, es una especialidad que de por sí la fisioterapia como tal, no está en todo el sector público o no está en primer nivel. Está en segundo y tercer nivel público. Y luego que los que están trabajando en sector público se especialicen, todavía está un poquito más complicado. Y que se especialicen en algo que es piso pélvico, todavía es más complicado. En su mayoría las que tratan esto son mujeres. Mujer tratando a mujer de manera más cómoda. Claro. Oye, ¿y los ejercicios de Kegel sí funcionan? Sí, obvio. Hombres y mujeres. Ah, yo pensé que era solo para morras. No, hombres y mujeres. ¿Podrías explicarnos qué es para qué funciona y qué es? Con relación a la respiración, se hace un control perceptual de las contracciones que tiene mi piso pélvico, mi periné. En la mujer el periné va a ser, bueno, se siente, yo aquí abriendo las piernas. No te preocupes, no te veo, te juro. En la mujer se va a sentir, como estamos más acostumbradas, los genitales son internos, vamos a tener más sensación con relación a lo que está dentro. El hombre va a ser un pedacito, están los testículos, y luego un pedacito antes de que llegue al ano. Ese pedacito le vamos a llamar periné en el varón y también debe de tener se llama el niés, se llama el niés, sí. No, es que tan así, ¿cuál será? El niés. Se llama propiocepción, la capacidad que tenemos. Propiocepción. ¿Cuántas palabras te aprendiste? Propiocepción, Propiocepción es la capacidad que tiene cada quien de sentir lo que está haciendo su cuerpo. O sea, tú sientes tu dedo. Propiocepción. Sí. Tú sientes tu dedo gordo del pie. Sí. Ahorita que ya te lo mencioné. Sí. Y ahora sientes tu rodilla derecha. Ahora que ya lo mencioné. De esa misma manera en la que cuando yo te la mencioné, tuviste mejor percepción de ella, igualito. Si yo te digo, sientes tu vulva, a ver, apriétala. No necesito tocarte para que tú sepas. Y si tienes la conciencia corporal de hacerlo, la contraes. Sí. Es algo así lo que se le explica a hombres y mujeres con relación a la propiocepción de piso pélvico. Sumado a la respiración, o sea, yo jalo aire, relajo y aprieto. Entonces tomo aire y cuando relajo, aprieto. Ese es el ejercicio de Kegel. ¿Y cuántas veces se tiene que hacer eso? Pues lo puedes hacer en tiempo, es cansado. Y no es como, ¿sabes? Sí. O sea, no es como hacerlo muchísimo, sino siempre consciente y no muchas, sino concisas y fuertes. Para ir ganando tono muscular. Oye, ¿y eso de que cuando haces pipí lo hagas, es cierto? O sea, que le haces pipí y cortas el chorro y luego cortas el chorro, ¿funciona? Hace 10 años se decía eso, que era este control que la mujer podía tener para hacerlo. Ahora se dice que no se haga porque puedes evitar que salga todo completamente y regrese y ocasionar más infección de vías. Va. Ahora, dice, ¿diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en cómo abordan sus problemas sexuales? Sí, por completo. Porque anatómicamente somos diferentes. Socialmente, pues hemos tenido muchas maneras en nuestras crianzas y nuestros modos de conducta que no puedes hablar igual de masturbación con un varón que con una mujer, con el género que tengan. Es muy diferente el cómo abordas porque es diferente el cómo hacerlo. Claro.
Ok. O sea, sí, totalmente. Dice, ¿la tecnología ayudará? ¿Hay algo que que tú digas, es que en el futuro se ve prometedor respecto a la fisiosexualidad en personas con discapacidad? Por supuesto, los juguetes, todos los días hay algo nuevo Ok. y son maravillosos, maravillosos. O sea, hay ya frecuencias, o sea, haz de cuenta que hay vibradores ergonómicos que ya tienen premodulados Ok. las funciones en las cuales una mujer puede tener un potencial de acción orgásmico. Ok. O sea, tiene un tipo de vibración, Ujú, tiene ujú. en el que ya está específico porque ya tiene toda una Sí, investigación así, súper pro. atrás de él que te lleven a que llegues a un orgasmo más rápido. Y Oh, ese tipo de vibradores que no necesitan ser fálicos, llegas así, mana. no sabía que para eso servía. Y yo Sí. decía, ¿quién usa estas No, funciones? sí, sí, sí. Y por Oh, eso dice, tiene tantas velocidades o tantos, está premodulado con tantas funciones. Sí, o sea, no es como de que más rápido, más rápido, más rápido. No, no solamente son más rápidos, sino tienen vibraciones diferentes. Y hay vibraciones diferentes para excitar el potencial en la vulva y en el recto. oh, wow. Ujú. Oye, ¿cuál ha sido como eh, la experiencia que te ha sorprendido más del cuerpo humano de una persona con discapacidad? O sea, como ¿sabes? Esas que dices, no. Así cuando me dijo Jen, me dijo esto del omóplato, dije, ¿qué? ¿A ti te ha sorprendido algo así? Sí. Desde lo que te platico de las personas con distrofia muscular, Ujú. hay un chico que conozco, bueno, que toma sesiones conmigo, que él me contaba que gracias a la distrofia, el nervio está más expuesto, entonces tiene hipersensibilidad. Y en esta hipersensibilidad él puede sentir dolor si no tiene un tacto hiper sutil su pareja. O sea, tiene que ser muy, Muy, muy muy. sutil porque si no lo lastima. Oh, Y entonces la manera en la que desensibilizamos su cuerpo para que ahora un tacto ya no le cause dolor, eso se me hizo increíble porque era algo que yo no tenía conciencia de lo que puede ocasionar la distrofia muscular en cuanto a la sexualidad de una ok. persona. Y en los libros no está así, o sea, en los libros no se dice de que se hipersensibiliza la piel de una persona con distrofia muscular de Duchenne. Ok. O, por ejemplo, que las personas que tienen lesión medular, ¿Pero cómo lo hicieron? con técnica de Ruth se llama. Ok. La técnica de Ruth son distintas texturas texturas y temperaturas, en las cuales tú le ayudas al sistema nervioso a calmar esa hipersensibilidad. Oh, ok. También hubo un caso de una persona que adquirió una lesión medular, tuvo un accidente, se cayó, era varón, entra en coma y después cuando despierta del coma se identifica a sí mismo como ella. ¿Qué? Ujú, ujú. Porque tal fue el cambio que tuvo su sistema nervioso central en cuanto a la sensación, que ahora él se percibía de manera más vulnerable y frágil, y para él eso era necesario, el hacer una transición. ¿Qué? Ujú. Qué fuerte. Se me hizo increíble porque pues lo trataban los psicólogos, lo Ajá. mandaron al psiquiatra porque le dijeron, o sea, no, el hecho de haber adquirido una lesión medular no es algo que te conlleve a hacer una transición de Ujú. género, pero al final él tomó la decisión de, ¿Decía hacerlo? de hacerlo Wow. y lo hizo completamente. Sí, sí, sí. Y como cuando no tienes después de ciertos años de que el pene no tiene un control y un manejo y una erección regular, pues viene una hipotrofia. Ok. Y entonces en esta hipotrofia, que él vivió estando en coma, cuando él despierta y mira sus genitales, estaban tan hipotrofiados que él los veía como genitales femeninos. Oh, Ujú, o sea, estaba... qué fuerte. Qué loco. Ok, ahora,
Si tú hicieras, Brenda, un instructivo sexual, ¿cuáles serían así, o sea, las advertencias y trucos que nos darías como fisiosexóloga? Así de, no hacer esto nunca y sí, por favor, hacer esto. No hacer muchas cosas que vienen en el porno. Ok. O sea, 2. Nada que veriento. Nada que veriento el porno. Ok. Porque son cuerpos hegemónicos que tienen unas frecuencias cardíacas top, o sea, son superatletas, hombre, mujer, ella, lo que quieras. Son superatletas que les están permitiendo su cuerpo hacer ese tipo de actividades y que aún así probablemente conllevan a lesiones en su área genital. Okay. Entonces esto te diría, no busques hacer cosas que estás viendo en la tele para adultos, no. Okay. Lo que sí es que experimenta la experiencia anal en hombres y en mujeres puede traer todo un universo orgásmico que no se experimenta porque hay muchísimo tabú, muchísimo prejuicio y muchísimo miedo con relación a lo que se habló décadas pasadas de relación con el VIH y el contacto del sexo anal, pero el sexo anal puede llegar a ser una fuente orgásmica si tienes problemas en tus genitales. Ok. Ahora, ¿hay algún ejercicio súper recomendable para ayudarnos a tener pues, más placer? El masturbarse. Ok. ¿Y el placer que no es genital? O sea, ¿cómo podemos, la banda que tenemos esta hegemonía corporal, ir más allá de los genitales y de esta experiencia sexual tan promedio que tenemos? Me refiero tan igual, tan de... ¿Sabes? Pues es que el placer va más allá del sexo, ¿no? Y sería como un mindfulness, Okay. ¿Qué más me da placer que no solo sea tocarme corporalmente? O sea, me da placer escuchar una música, me da placer platicar con alguien, me da placer comer un monchis. Ok. Ahora, aquí preguntamos todos, ya sabes. Entonces hay personas que preguntan allá en miembros de YouTube, producciones. ¿Y te puedo hacer preguntas? Claro. Perfecto. Entonces, si tú quieres mandar tus preguntas acá, en alguna parte de la pantalla, si tú estás viendo esto en YouTube, hay uno que dice unirse. Ahí le apachurran y pues se unen. Entonces, ahí te va. Dice, ¿puede un fisiosexólogo detectar abusos o traumas sexuales pasados durante una evaluación? Claro. Claro. Es evidente cuando alguien está teniendo prácticas sexuales que le están lastimando. Ok. Es evidente. Porque hay desgarros, hay moretones, hay no solamente desgarros de la piel, sino desgarros de los ligamentos que sostienen. Incluso cuando estás teniendo un sexo hardcore, hay movimientos como mujer del útero en el que se hace para atrás o se hace para adelante. Sí. ¿Y si fueron de hace mucho tiempo también? ¿O ya? Si no se trató, también. Okay. Depende qué tanto haya sido el daño. Qué fuerte. ¿Algún paciente se ha sentido avergonzado o ha querido abandonar la sesión por pudor? ¿Y cómo lo manejas? Cuando llegan al principio, o sea, no inmediatamente, hay como una exposición de su cuerpo. Okay. Muchas veces platicamos, antes se hace una valoración con ropa, después de esto se empiezan a sentir más cómodos con los movimientos, hacemos ejercicios de Kegel en el que no necesariamente tiene que haber una exposición de su cuerpo. De ser necesario, se le explica, ok, por ejemplo, alguien que tiene alguna herida porque el sondeo se lo están haciendo mal, me están sondeando mal o yo lo estoy haciendo mal, ok, enséñame cómo lo estás haciendo para que podamos corregir tu práctica y así, pero no han tenido... Ok. Dice, ¿cómo le explicas a alguien conservador que la fisiosexualidad es parte de la medicina? A alguien conservador... Yo vengo de una familia en la que mis papás son conservadores, mi educación fue así, pero el explicarle a alguien que si Dios nos hizo completamente, Dios nos hizo partes del cuerpo específicas para sentir placer y entonces si necesitas ayuda con algo
de esta parte de tu cuerpo, no tiene por qué ser satanizado el que se te ayude a mejorar esta parte de tu cuerpo. Claro. Y todos tenemos derecho a tener placer. Claro. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que cree que solo hay que aguantarse el dolor durante el sexo? Que sal de ahí. O sea, no, si te está lastimando, no tienes por qué aguantar a nadie. O sea, si tú llevas casada con alguien 20, 30 años y durante todo ese tiempo has sentido dolor, estás en el momento perfecto para decir, ¿sabes qué? Me estás lastimando. Claro. No importa el momento de la relación, no importa la edad que tengas, tienes que expresar tu sentir y empezar a dejar de tener miedo con relación a, como mujer muchas veces, decir lo que estamos sintiendo. Claro. ¿Existe el dolor normal? No. No existe el dolor normal. No debe de haber dolor, ningún tipo de molestia. Nada. No. Ok. Ahora, producción, siempre tenemos preguntas acá. A ver. Hola, yo tengo 3 preguntas. Ok. La primera es, en la parte de los prolapsos que mencionabas, la respiración, qué tan importante debe ser y demás, ¿qué pasa en estas prácticas en donde deliberadamente se privan del aire para tener más placer, pero es más riesgoso, más allá del riesgo que conlleva dejar de respirar, ¿es más riesgoso también para ese tema? Sí, ese tipo de prácticas que se me hacen súper locochonas, lo que va Me la a vas a hacer... quitar, es cierto, me la vas a quitar. Lo que va a hacer, como mujer, por ejemplo, tienes más problemas porque tienes más volumen. Uh-huh. O sea, acá tenemos vejiga y útero. Uh-huh. Y luego aparte introdúcete algo, y luego aparte el volumen del aire. Y entonces terminas esta práctica y estuvo padre, qué loco, ¿no? Uf. Y luego empiezas a tener goteos. Como me estoy riendo y de repente se me sale un poquito de chis. Y si después de esas prácticas no fortaleces o regresas, vienen muchísimas infecciones de vías porque estás regularmente goteando. Pausa ahí. El goteo de que si te ríes, de que si te anda mucho y te sale tantito, ahí ya tenemos que ir con una fisiosexóloga. Sí. Vamos a identificar, es como si yo tengo algo que puedo tratar yo solito en casa, lo trato solito, conociéndome. Uh-huh. Si veo que intentando yo no logro de ninguna manera mejorar, tienes que acudir a ayuda. Okay. De lo que sea que estemos hablando. Ok. Luego la segunda. Segunda pregunta. Hablabas de los vibradores y de las vibraciones que te pueden... Dame un segundo. Porque si no se va a meter todo. Sí. Sí, la segunda pregunta es sobre los vibradores. Alguna vez escuché que hay vibradores piratas que son, o sea, como que no tienen reguladas o controladas los patrones de vibración, entonces que eso podría generar como cierto daño. ¿Esto es cierto o no? Wow. Sí, no solo eso, sino que hay juguetes sexuales que son patito y que las baterías pueden chorrearse o el material, la silicona no es quirúrgica y puede ser un material cancerígeno si lo tienes todo el tiempo. Y luego más porque estás introduciéndolo en tu cuerpo. Uh-huh. Imagínate, estás introduciendo esto y luego es de baterías externas, ¿sabes? O sea, esa pila se puede regar. Claro. Y esa misma radiación estar en constante contacto contigo, con tus mucosas, que son una de las mucosas que absorben más. Claro. Y respecto a las vibraciones que tienen estos aparatos como piratas, o sea, ¿la vibración sí puede lastimar? Si no tiene esta investigación atrás y así, si nada más es algo que vibra o no. Depende la frecuencia y el uso y el tamaño. Okay. O sea, si te introduces un falo uh-huh. así, pues sí, por supuesto que va a haber que sea lastimoso. Y aparte, sí hay cosas bien locochonas. O sea, sí hay... Pero por las vibraciones no necesariamente. No. Okay. No. La vibración cansa. O sea, a pesar de que pueda ser placentero por un momento, la vibración cansa. Alguien que se dedica a hacer carpintería uh-huh. y está todo el tiempo vibrando, cansa. Claro. Igual. Ok. ¿Y la tercera? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la tercera es alrededor de la cirugía reconstructiva.
O si tienes algún procedimiento que vaya de manera interna, es decir, te quitan un quiste del ovario o te quitan las trompas o lo que sea que como interno vaya, ¿cuánto tiempo hay de recuperación? ¿Se tiene que ir al fisio? ¿Qué pasa con estas cosas? Claro que tienen que acudir al fisio, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a significar que sea en menor tiempo tu recuperación. Es lo que te decía, hay señoras que nunca en su vida fueron a rehabilitarse y llevan 40 años con incontinencia. Claro. ¿En qué casos tenemos que ir con una fisiosexóloga? Yo ni siquiera sabía que existían. Pues, ¿en qué casos tendría yo que ir? Si tienes incontinencias, urinaria o fecal, ve. Si te salió una bolita o tienes una obstrucción de las glándulas de Skene, o sea, dejaste de hacer squirts, hacía squirts y luego dejé de hacer squirts, ve. Porque, y lo regresas. O nunca en la vida he podido hacer un squirt y me encantaría tener esta experiencia, ve. Porque al final, estructuralmente, en función, es algo que se puede lograr. Porque está ahí. Si tienes vaginismo, anorgasmia. ¿El vaginismo es cuando duele cualquier cosa de introducción? Y está inflamada, También. Anorgasmia dijiste que es cuando no puedes tener que orgasmo. No puede, sí, eyaculación precoz en hombre, que tengo dificultad para tener una erección completa, que en hombre también, que tengo en lugar de que mi erección sea totalmente derechita, mi pene se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda porque no tengo un buen manejo de prepucio. También acude. Si te duele el escroto cuando estás teniendo intimidad, también acude. Alguien que no tenga diversidad corporal. Y si tienes diversidad corporal o discapacidad y no has tenido experiencias sexuales placenteras, también ve. Pues sí es una lista grande. Sí. A ver, ¿más preguntas? La preguntona oficial. Mi pregunta es que si en tu experiencia profesional el sexo ocupa el lugar que merece en la vida de las personas o está atrapado entre mitos o expectativas exageradas. Fuerte. Es que la preguntona trae bazooka. Fuerte. Está exagerada mediáticamente. Pero aún así la sexualidad es parte del ser humano sí o sí. O sea, de manera innata nosotros nacemos y ya somos seres sexuales. Con diversidad corporal o sin diversidad corporal somos seres sexuales y que en algún momento de nuestra vida vamos a sentir placer de diferentes maneras, lo haremos. No precisamente como lo vemos en el contenido para adultos. Claro. Sí. ¿Cómo cuidas tú o trabajas tu parte emocional al trabajar pues justamente todas estas terapias, sesiones que son muy delicadas y muy íntimas? Lo que está dentro de mi control lo abordo yo con el paciente. Lo que definitivamente no, y en la mayoría de los casos este acompañamiento psicológico lo ven con la psicóloga, totalmente. Y me gusta lo que hago, entonces soy como muy empática con relación a, siempre estoy codeando así de, ándale, inténtalo, y ya pensaste en esto, o te animarías a esto, y ¿por qué no buscas tener una pareja? O ¿por qué no? Siempre va a haber rotos para descosidos, ¿sabes? Y siempre estoy como echando porras. Me gusta lo que hago y por eso lo hago con mucho gusto y mucho tacto. Siento que mi personalidad me permite que las personas se sientan cómodas platicándome muchas veces los secretos o algo que han tenido clavado muchos años y que ya cuando llegan con la psicóloga, yo tal vez le digo a la psicóloga por dónde va el camino. ¿Y tú tienes, o sea, tú tienes como terapia o así? Sí, claro. Sí, claro. Hay casos duros y soy de chocolate. O sea, sí me derrito muchas veces muy rápido y hay cosas que me marcan. Hay muchísimo abuso con las personas con discapacidad y muchas veces pues se estremece, muchas veces me da miedo
realmente el mundo no es de caramelo como puede uno pensarlo, y necesito yo un acompañamiento psicológico, yo sí. Qué fuerte. Hola, ¿consideras que los psicotrópicos como la marihuana ayudan a potencializar los orgasmos? Y si es así, ¿de qué manera? Sí, pero la marihuana es sedante. Ok. O sea, y no recomiendo hacer el amor con diferentes tipos de sustancias por precaución a embarazos no deseados o que se rompa el condón o enfermedades de transmisión sexual. ¿Puede el THC tener una hipersensibilidad en nuestro sistema nervioso para sentir más? Sí. ¿Pudiera ser una experiencia que pueda quedarte en su mente varios años? Sí. Y el experimentar es de cada quien. Claro. ¿Cuál es tu postura sobre la como difusión o presentación a lo mejor en medios? Por ejemplo, en la película de Amigos por Siempre, que justamente se da como que esa escena donde el chico que lo cuidaba pues se da cuenta de que pues a pesar de que está en silla de ruedas pues puede tener como que a través creo que de sus orejas el poder llegar como que a un orgasmo. Entonces, ¿qué opinas justamente de que se le dé como que visibilidad en estos medios que pues como que apenas van como que tomando ahí forma? Me encanta, esa película tiene años, yo creo que como 15. No la he visto. Vela. Ok. Vela. Hay otras películas también muy padres. Ok. No, esa es francesa, hay películas argentinas, hay películas, bueno, Ojitos de Huevo también está muy chida y habla de que no precisamente tenemos que ver la sexualidad centrada en área genital. Claro. Y igual alguien que tiene autismo también va a tener características sensitivas en cuanto a su placer distinto. Y hay ya muchas películas que hablan con relación a la discapacidad bien padres. O sea que sí dices, wow. Qué bien. Brenda, hay algo que... Es que tengo demasiadas preguntas para un programa, pero hay algo que nos haya faltado preguntarte que te parezca súper importante acerca de la fisiosexualidad para personas con discapacidad en este caso. Ay, no sé. Siento que la poligamia en las personas con discapacidad o esta onda de que son poliamorosos, que es algo que yo he visto con mis pacientitos, que no se habla. O sea, ya está totalmente quitado esto de asexuales, para nada. Y aparte de que cero que ver lo de asexuales, que les gusta y les gusta mucho y que tienen varios amores. También hay gente que tiene relaciones a distancia, que se está viendo como mucho. Esta onda de la violencia, siento que falta mucho hablar acerca de los tipos de violencia y la manera en la que una persona con discapacidad se acepta o no la práctica en las prácticas sexuales. Ok. Brenda, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por tu labor. Y ya saben, ustedes, cada lunes desde las 6 de la mañana. Muchas gracias, Brenda. A ti. Bye. Adiós. Hola, personas, ¿cómo están? Oigan, primero que nada, muchas gracias por haber visto el episodio anterior. Y ahora sí, hablemos de infancias migrantes. ¿Por qué hay infancias migrantes? ¿A dónde van? ¿Cómo le hacen para vivir? ¿Tienen derechos? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Por qué es todo lo que pasan? ¿Por qué hay migración? ¿Encontramos soluciones? Todo eso, lunes, desde las 6 de la mañana.